esta sonrisa ha fascinado a la humanidad durante siglos. La explicación es una técnica pictórica. Este cuadro esconde un secreto que escandalizó a la sociedad de su época. Y en plena era del selfie, esta artista ha decidido retratarse sin rostro. Aunque el retrato pueda parecer solo un ejercicio narcisista, ha tenido y tiene también una lectura histórica y antropológica. Escoger exactamente un instante en la vida de alguien para inmortalizarlo es una decisión con muchas implicaciones y consecuencias, entre otras la de construir el dibujo de toda una época. Estefanía, ¿crees que podemos conocer a una sociedad observando sus retratos? Bueno, la verdad es que considero que sí. Como historiadora del arte, esa ha sido prácticamente la que nos ha ofrecido la historia del arte, las artes plásticas, ha sido la única información que hemos tenido durante muchísimos siglos. Por supuesto, al ser humano, al individuo, le gusta retratarse como un hombre de su tiempo o como un ser de su tiempo. Y son muchísimos los ejemplos en los que a través del retrato podemos adivinar o podemos advertir una situación concreta, un estado de guerra, un periodo de desolación en una sociedad, pero también podemos tener pistas sobre la estética de un momento determinado o cómo es la economía de un lugar o de una sociedad según pues, los atuendos que tengan el retratado o qué elementos rodean al retratado. Dejar vestigios de su propia imagen parece ser una necesidad en el ser humano desde la silueta en la prehistoria. En Egipto, los retratos de los faraones no solo están idealizados con facciones perfectamente simétricas, sino que además se les representa en compañía de deidades. El busto de Nefertiti, al igual que el de Akenatón, presentan en su corona la cobra sagrada que alude a la divinidad de la realeza. Pero será durante el Imperio Romano cuando el retrato intente captar de forma fiel los rasgos del individuo y para dejar clara su posición se le representa laudeados o haciendo propaganda de las grandes batallas del imperio. En la Edad Media y con la llegada del cristianismo a Europa, la belleza espiritual pasa a ser la protagonista. Muchos encargan ser retratados en medio de un pasaje bíblico, pero durante el siglo XV las obras serán diferentes según el lugar. Por ejemplo, en España, Sofonisba Anguissola y el Greco realizan retratos de la monarquía y de la nobleza con austera solemnidad. Es el ideal del caballero católico. En esa época Flandes pertenece a la corona española, pero allí sí que emergía de forma exponencial una nueva clase social. Comerciantes adinerados que quieren que su posición quede reflejada en un lienzo. Lo vemos, por ejemplo, en el matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Son burgueses que pueden importar del sur las naranjas, consideradas un lujo. Colores como el rojo o el verde solo eran utilizados por la nobleza. La tez pálida era garante de que la dama no trabajaba y el vientre abultado era un signo de que podía alimentarse bien, aunque en este cuadro alude también a una ansiada maternidad que en este caso nunca se produjo. Los espejos eran tan caros que sus compradores solían ser solo los monarcas. Además, este está decorado con medallones con escenas del Vía Crucis y en el techo la lámpara con una sola vela encendida significa que Dios está presente en este enlace. Una estética diferente es la de Holanda, donde por las mismas fechas impera el calvinismo, teología protestante que se rinde al auge de los comerciantes. De esta forma surge el retrato en grupo, dando importancia a los gremios y a los profesionales. Además, se busca mayor expresividad, pues es el ser humano y no la religión la protagonista del lienzo. Italia, por otro lado, venía de una tradición clásica e idealizada del rostro, pero comienza a incluir efectos más realistas, marcas de vejez o de enfermedad, que derivan en el retrato realista y psicológico. Pero para que un lienzo sea testigo de la condición económica y social del grueso de los ciudadanos, aún pasarán algunos años y será en el barroco cuando de forma más cuantiosa veamos en los retratos un reflejo de la sociedad imperante. También es cierto que el retrato es una creación humana, no es algo natural, que suceda de forma natural. No es el mar que vemos, no es el sol, sino que es una creación humana. La mano del hombre interviene en este proceso. Entonces, también podemos manipular, ¿no? o desvirtuar un poco las cosas o los puntos de vista. Entonces, tenemos que un poco navegar entre la información
natural que nos ofrece, pero también distinguiendo que, bueno, a lo mejor puede haber una parte inducida por el ser humano. En un principio me centraba mucho en lo que era en el retrato, en intentar transmitir con los ojos, y me empezó a dar la sensación de que a lo mejor viéndose mi rostro, viéndose mi mirada, podría distraer un poquito al espectador, porque el mensaje básico era que pudiera identificarse con el mensaje que yo transmitía en esa imagen. Así que desde ese momento la mayoría de mis retratos empezaron a ser sin rostro. Yo creo que el retrato en un principio comenzó como un recuerdo de esas figuras importantes, pero ahora yo lo veo más como algo que hagan al espectador entrar como en un mundo de ensueño. Y según la energía que yo quiero transmitir con esa imagen, introduzco un color u otro. Principalmente lo que más utilizo y lo vas a encontrar sería el amarillo y el azul, ya que para mí el amarillo representa mucho la alegría, la energía, la vitalidad. El azul como ese contrapunto que aporta calma, aporta melancolía. Los globos son un elemento que para mí representan los sentimientos, son la forma natural de nuestro universo, el sol, los planetas, la luna, todo es de forma redonda. Las flores representan lo que es la evolución de la vida, lo efímero, cómo podemos nacer, crecer, florecer, marchitarnos. Y también me gusta introducir la papiroflexia, con la fragilidad fuerte del papel, pues entonces introducimos ese elemento extra, esa capa extra de conceptualización dentro de mi trabajo. Un retrato pensamos siempre que es la representación de una persona, pero también puede haber un retrato que sea un arquetipo, por ejemplo, ¿no? Que realmente no sea una persona concreta, sino que sea el arquetipo de la belleza, de la mujer de una época, por ejemplo. Eso serían los retratos idealizados, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Renacimiento, veremos unas Venus o veremos unos personajes religiosos que probablemente no existieran como tal en la vida real y su aspecto físico no fuera ese. Y están totalmente idealizados. Me atrevería a decir, le hemos puesto incluso cara a la divinidad, ¿no? No en todas las sociedades, ni todas las culturas, ni todas las religiones lo han hecho, pero por ejemplo en la religión cristiana tenemos imágenes de Cristo, del que no tenemos ninguna referencia real. Son retratos hechos en reconstrucción a partir de un señor que tendría esta edad, que pertenecería o tendría esta genealogía, que viviría en este tiempo. Hemos reconstruido su retrato, ni siquiera es algo que tengamos o que podamos tener a ciencia cierta. Sin embargo, lo reconstruimos, ese retrato. Eso que tú dices es así, ¿no? Incluso tenemos retratos de personas reales representadas como un santo o como una virgen. Eso tiene que ver con los objetivos, ¿no? Con el objetivo del retrato. ¿Cuál es el objetivo? Por una parte, podríamos hablar de la afirmación del yo o la afirmación de un individuo, que podría ser pues eso, ¿no? Las divinidades, un faraón, un gobernador, alguien importante. Por otra parte, también tenemos el recordar a alguien, y entonces nos tenemos que retrotraer pues a las máscaras mortuorias o simplemente los retratos que se hacían también en la cultura egipcia y luego en la griega, máscaras para cubrir momias que recordaban al difunto, también para que cuando pasaran a esa siguiente vida, esa continuidad en el más allá, se les reconociera y se supiera que son ellos los que han venido. Entonces es la manera también de recordar y tiene que ver también con lo emocional y con los sentimientos. Recordar es pasar 2 veces por el corazón. Entonces tiene una parte también muy emocional importante el retrato en sí. Y también hay una parte en el retrato de curiosidad, porque yo creo que el ser humano no puede ser otra cosa más que curioso por naturaleza, y el hecho de intentar captar los rasgos del otro, pero también con el autorretrato captar lo nuestro propio, porque si no existieran los espejos, tú sabrías qué aspecto físico tienes. Tú eres capaz de describirte. A mí me pasa cuando me preguntan ¿cómo eres físicamente? La verdad no lo sé muy bien. Hay una parte de curiosidad por parte del ser humano que nos lleva a eso, ¿no? A intentar ponerle rasgos o intentar materializar eso que casi de nosotros mismos no podemos ver. Y del otro, pues plasmar también algo más allá, algo que es más abstracto,
la personalidad, la manera de ser, eso que desprendemos que no sabemos muy bien, el alma, ¿no? El alma de las personas es algo que también a través del retrato intenta captarse, es como atrapar el alma. Por eso el proceso del retrato tiene que ser mucho más pausado y necesita tiempo para ser meditado, para ser pensado. Velázquez es para muchos el pintor que retrata el alma humana. Un claro ejemplo es el retrato a Inocencio X, un papa desconfiado, severo y autoritario que el pintor sevillano muestra sin santidad. Inocencio tiene un gesto tenso, el ceño fruncido y la barba descuidada. Grandes pinceladas y una paleta cromática de vivos tonos rojos acentúan aún más el rostro. Al parecer, el retrato no fue del gusto del pontífice, que aseguró que era demasiado realista. No como los autorretratos de Durero, quien se pintó a sí mismo desde los 13 años y se le conoce como el padre del selfie por su interés en la belleza formal e idealizada. Rembrandt se autorretrató más de 100 veces en todas las etapas de su vida. De joven se representaba alegre, en la madurez equilibrado y en la vejez melancólico. Pero es a Lorenzo Lotto al que se le conoce como el primer retratista moderno, pues en el siglo XVI ahonda en la psique del retratado estudiando sus gestos e incorporando objetos que lo definieran. Algunos de sus clientes se hacían retratar como figuras religiosas con los atributos de algún santo. Estos son los denominados criptorretratos. También damas venecianas eran retratadas como Lucrecia, aludiendo así a la heroína romana como símbolo de castidad marital. Una pureza que también se representa con el velo en la Gioconda. Se trata de Elisa Gherardini, la esposa de Francisco Giocondo. Da Vinci trabajó en esta obra durante 16 años y la retocó muchas veces. Lo normal era que un artista se valiera de las líneas de expresión para definir la personalidad, pero Da Vinci usa la técnica del esfumato, donde los contornos se funden. Por ejemplo, el paso del pelo a la mejilla se fusiona sin un límite preciso. Esto es lo que hace que sea tan enigmática, como también lo es la joven de la perla. Un tipo de retrato que se conoce como tronis y que eran ejercicios para mostrar la pericia del pintor. Normalmente eran modelos anónimos o ni siquiera se trataba de una mujer real. Lo contrario ocurría en muchos cuadros de Caravaggio, quien retrató la cara de su amiga Lena, una prostituta muy famosa en Roma, para realizar la cara de la Virgen hasta en 3 lienzos, lo que supuso un escándalo para la Iglesia. Y otro escándalo fue el retrato que realizó Elisabeth Vigée-Lebrun a María Antonieta, mostrando el carácter despreocupado de la monarca, representándola con el pelo suelto y un vestido de gasa, prenda que solo se utilizaba en la privacidad. El cuadro fue descolgado del salón por inadecuado. Sin embargo, muchos años después, para Tamara de Lempicka, los círculos aristocráticos eran sus favoritos. La artista busca, con volúmenes, mostrar el ideal de la mujer independiente, segura y sofisticada a través del Art Deco. Una postura muy diferente a la del desesperado autorretrato de Gustave Courbet, donde el artista no busca captar la personalidad, sino un estado de ánimo en un momento determinado. Poco a poco los artistas van introduciendo en el retrato todo aquello que les permita plasmar la personalidad o bien la idea que ellos mismos tienen de su cliente o incluso de sí mismos. Estamos hablando de la fascinación por el retrato y hasta ahora hemos hablado un poco de la fascinación que tiene el artista e incluso el retratado o la retratada. Pero ¿y el público? Esa fascinación que tiene también por el retrato, que ha sido uno de los géneros más atractivos en toda la historia. Bueno, yo creo que en cuanto al público, le resulta más fácil conectar con aquellas cosas que conocemos. Es decir, precisamente hace no mucho hablaba con un artista y me decía, me encanta pintar abstracto, pero muchas veces me veo en la obligación de hacer algo figurativo porque el público es lo que me demanda, la gente quiere algo figurativo. Y yo le explicaba, el público necesita también identificarse y necesita sentirse seguro. Cuando te presentas ante algo abstracto, es inevitable un poco de desconcierto, incluso miedo, ¿no? Esto exactamente qué es. Sin embargo, cuando vemos algo que podemos identificar, nos sentimos mucho más tranquilos, nos acercamos mucho más a ello y nos sentimos más cómodos también. ¿Cómo no empatizar con el rostro de otro ser humano, ¿no? con otro ser? Una mirada, un gesto, una sonrisa, una lágrima que cae en un retrato, sin duda alguna no nos deja indiferentes. Y es por eso que no podemos pasar o dejar inadvertido un retrato con una mirada profunda, con una gestualidad,
es algo que nos hace sentirnos probablemente en muchas ocasiones identificados y que nos atrapa por eso. El autorretrato a veces podemos pensar que es una forma de narcisista, incluso del propio artista, pero también tiene una parte que es pura práctica, ¿no? Pura práctica. Yo hablaba antes de la curiosidad, ¿verdad? De cómo el artista siente, o cómo el ser humano en general, siente curiosidad por cómo somos físicamente, cómo es el otro físicamente. Y a lo largo de la historia del arte encontramos muchísimos autorretratos de artistas y encima con esa leyenda, ¿no?, que suele perseguir a los artistas tan ególatras y egocentristas, ese yo enorme. Y sí, eso sucede, pero luego también hay muchos otros pintores que presentan otros autorretratos que son simplemente pues un ejercicio de estudio, de práctica, y no tienen otro modelo. Lo he hablado con muchos artistas, ¿no? No existe, a veces no puedes tener a una persona que esté posando para ti durante horas y durante días, y muchas veces los artistas el único recurso que tienen son ellos mismos. Entonces, frente a un espejo en el que se reflejan, pues pintan o dibujan su propio físico. Y volvemos a lo mismo, es también así, además ayuda, ¿no?, a ese autorreconocimiento del ser humano. El autorretrato no siempre se usa para mostrarse como ejercicio de estilo o para la propia reflexión. La fotógrafa y diseñadora Siria Álvarez no duda en retratarse a sí misma con la intención de asestar un golpe tan duro como le sea posible al machismo y a la desigualdad de género. Lo que me gusta y en lo que más me centro es como ir a la raíz del problema del machismo, del patriarcado, que sería como para mí los roles de género, ¿no? De tú naces niño, tú naces niña, tú vas de azul, tú vas de rosa, tú tienes que jugar a estos juegos, tú tienes que jugar a estos otros. Creo que es como una forma que tengo de hacer comedia. Obviamente no soy cómica, pero sí que me gusta mucho. Soy una persona en mi día a día muy bromista, y al final es lo que llevo a mi fotografía y al arte que hago. El retrato, el autorretrato, no son exclusivos de las artes plásticas. También en las narrativas hay una presencia importante, ya sea en el teatro, con el género de la autoficción, que implica que el propio autor es un personaje de la obra y que tiene en Sergio Blanco a su principal valedor, o en la literatura, con la biografía. Incluso en cómic tenemos Dublinés, el retrato de James Joyce hecho por el asturiano Alfonso Sapico, o la serie de crónicas de Guy Delisle, en las que refleja sus propias experiencias. En música encontramos también grandes ejemplos, algunos ligeramente ocultos, como este Help de los Beatles, en el que John Lennon esconde tras una melodía alegre una representación de lo sobrepasado que se encontraba en su vida personal. De ahí el título, Socorro. Otros son más directos, como Residente. En su canción, bautizada con su propio nombre, René, hace un retrato crudo y nada complaciente de sí mismo. Me siento solo aquí. Los retratos, al final, pueden tener muchas caras. Nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 755. Si hay una obra literaria en la que el retrato tiene un papel fundamental, esa sin duda el retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde nos habla en este libro sobre un joven vividor que tiene un retrato en el que se reflejan las consecuencias de sus actos mientras él continúa joven y bello. No sabemos si en ese personaje hay algo del autor, pero lo que es seguro es que en este libro de Wilde, en De Profundis, sí que está la parte más íntima del autor. Es un relato autobiográfico, una larga carta que escribió en el tiempo que estuvo en la cárcel. Una obra autobiográfica, biográfica, que es en literatura el equivalente al retrato pictórico.
You took me to the clouds and I fell down. El retrato no es solamente un ejercicio de virtuosismo, de copiar tal cual, y además eso es el inicio de la explicación que tú dabas en esa exposición que hiciste precisamente en este edificio, Categórico Retrato se llamaba, en la que aprendiste mucho más de lo que esperabas en ese proceso, ¿no? Que también fue para ti. Cuando te hablan de un retrato o cuando el profesor en la Facultad de Bellas Artes te dice vamos a aprender a hacer retratos y tú empiezas a cómo se configura un rostro, por ejemplo, ¿no? Que si las proporciones, que si los ojos, la nariz, la boca. Y a cualquier persona que le preguntes te dirá, ¿cómo se hace un retrato? Pues tienes que estar pendiente de estas cosas, ¿no? De esto, de esto, de esto, de esto. Pero cuando vas avanzando, te das cuenta de que el retrato solo queda completo cuando has podido traspasar la barrera de lo superficial y de lo físico. Es como si un retrato fuera a atrapar el alma, lo hablábamos antes también, ¿no? Hay que atrapar el alma del retratado. Cuando hice Categórico Retrato, cuando comisaría Categórico Retrato, empecé a reunirme con los diferentes artistas. Yo había elegido las obras, yo ya sabía qué obras iban a traer, ya sabía cómo iba a configurarlo todo. Pero cuando empecé a hablar con ellos me di cuenta de que en cada una de las entrevistas habíamos hablado de todo, menos de ojos, nariz, boca, el retratado está bien simétrico, la forma de la cara, el rostro. La historia de cada una de las obras era totalmente ajena a todo eso. Lo que se contaban eran pues historias personales o se hablaba de algún tema en concreto, a veces era la soledad, a veces era cómo otras personas configuran tu propia personalidad, cómo otros retratos configuran tu autorretrato. Y esa es la grandeza, ¿no? del arte, de simplificar en una obra plástica, en una pintura, en una fotografía, en una escultura, algo que trasciende lo físico y lo superficial. Hemos ido durante 26 años de trabajo, nos hemos ido apoyando en la historia del arte e indudablemente eso era algo de lo que éramos conscientes. Todo eso podía ser mirado de otra manera en su conjunto y establecer una especie de árbol genealógico en el que podíamos ver quiénes eran nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas, madres, artísticamente hablando. Para nosotros la narración era lo más importante, la pintura figurativa era nuestra apuesta, introducirnos como si estuviéramos en un escenario, ¿no? De una manera como si fuera un teatro, ¿no? No tuvimos nunca reparos en asumir cuáles eran nuestros referentes, ¿no? Es una autopictobiografía ficticia. Nos retratamos bajo un disfraz, bajo un uniforme, bajo una máscara. Entonces, para nosotros era importante ver en qué contexto estaba esa representación. Incluso llegar a un punto en el que no hemos tenido contexto, la pintura sin fondo, ¿no? Existen retratos en técnica abstracta, en Categórico Retrato los había, ¿no? Había, por ejemplo, dos obras de Víctor García Moreno y eran dos rostros en los que apenas se vislumbraban los rasgos físicos y esto estaba totalmente acorde con el contexto en el que habían sido creados. Por ejemplo, Víctor me comentaba que había hecho estos retratos en una época en la que estaba en otro país, en una ciudad grande y en el que a medida que iban pasando los meses, él, en vez de ir sintiéndose más cómodo en la ciudad, sucedía todo lo contrario, se iba sintiendo cada vez más invisible, iba como perdiendo un poco su identidad a medida que iba desarrollándose en aquel lugar con tanta gente, con tanta multitud. Otra de las obras también, Monet y Balemes, era un gran lienzo con
pinceladas casi puntillistas y representaban el encuentro de una multitud también en un parque en una ciudad europea. Y simplemente eran pinceladas y eran retratos. Tú te acercabas al lienzo y no había ni una sola nariz, ni un solo ojo, ni una sola boca, ni un solo rostro. Eran simplemente pinceladas, pero cuando te alejabas eras capaz de ver esa multitud concentrada en un parque en cualquier ciudad europea. Fátima Lemes presentaba, era un grupo escultórico de varias figuras, 5 figuras, que eran un retrato colectivo y a la vez un autorretrato. Ella había configurado pues cada una de las figuras con un color diferente, a cada figura le dio un color, y el color lo proporcionaba a través de las huellas dactilares de personas de su entorno. Ella reflexionaba sobre su propia personalidad y sobre las personas que habían influido en su manera de ser. Entonces, aquellas personas que habían contribuido a que ella fuera más creativa les daba un color y esas personas les enviaban la huella dactilar con ese color. Todo eso se produjo además durante el confinamiento, la gente enviando cartas a Fátima con sus huellas dactilares. Y entonces el producto final pues eran esas figuras cubiertas con las huellas dactilares de un color concreto según el rasgo que ella quería expresar de su personalidad. Otra de las artistas, Lana Neble, por ejemplo, pues eso, ¿no? Cómo tratar un momento de tu vida delicado en el que pasas un quiebro, ¿no? En que hay un sentimiento que te atormenta, pero que finalmente superas y que resurges de ello como un ave fénix. Pues cuando tú veías sus obras, simplemente veías retratos de una chica, autorretratos, y que juntas configuraban esa historia, ¿no? Un momento en el que piensas que todo se tambalea, pero que finalmente vuelven a surgir esos brotes, vuelve a surgir la llama. En el caso de los escultores, por ejemplo, Chedey Delgado pues presentaba unas figuras que estaban así como desnudas, pero con gestos muy duros, como enfadados, con los puños apretados. Y me comentaba que esas esculturas habían surgido a partir del movimiento del 15M y un texto que él leyó acerca de los indignados que se concentraron en las plazas en aquel momento. Así que la verdad fue muy emocionante por eso, porque fue una exposición que me enseñó que no podemos ceñirnos a lo que es, sino que siempre debemos investigar y debemos escuchar, debemos abrir el corazón y la mente porque todo lo que hay es muchísimo más. El retrato en mi obra ha estado siempre muy presente, sobre todo desde que empecé a terminar la carrera. A mí, por lo que sea, el retrato pues, me permite estar cerca de gente que me interesa, me suelen posar y me estimula mucho más esa situación, de estar delante de alguien y transcribiendo esa persona, ese ser, a un lienzo de 2 dimensiones. Empecé una serie de retratos en la que estoy inmerso actualmente, que es pintar, retratar a artistas de mi generación, de Lanzarote, y cómo nos afecta el panorama cultural de la isla, que está tan marcado por la presencia de César Manrique, por esa transformación que sufrió la isla hace 50 años y cómo actualmente es imposible obviarlo. Se trata de la actriz Nadia de Santiago, Roberto Acuña, creador de la Ginebra Ave del Paraíso, y Mariana López, artista brasileña y antropóloga que vive en Lanzarote desde hace 5 años. Es mucho más cómodo, más práctico, a veces recurrir a fotografías, a collage, a imágenes de internet. Yo lo he intentado alguna vez también, pero por mi temperamento, por lo que sea, me inspira menos. Me gusta trabajar, mirar algo en 3 dimensiones, intentar plasmarlo en un lienzo. Es un proceso que tiene algo anacrónico, pero al final creo que es un proceso que también tiene sus singularidades. Hay una relación directa con el modelo, te tiene que gustar mucho la persona a la que estás pintando para querer estar tantas horas con ella y se puede producir cierto desgaste. Muchas veces, precisamente por esto, por esta necesidad de la presencia del modelo,
tu propia figura, tu propio rostro, es algo que siempre tienes a mano. A lo largo de toda la historia del arte, pintores que todos tenemos en nuestra cabeza, siempre han recurrido a su propio rostro, y a veces también te da como más libertad. Uno, por lo que sea, no tiene las cualidades o la valentía que me parece que son necesarias para dedicarse a la actuación, pero sin embargo esta profesión, este proceso, sí tiene sus ventajas y te permite, por ejemplo, meterte en un estudio, caracterizarte de diferentes maneras, intentar sugerir diferentes expresiones y utilizar tu propia figura, en este caso más que como un autorretrato ortodoxo, asemejarlo a la interpretación, estás como interpretando un papel. El tema de la fascinación por el retrato me sirve como coartada para hablar precisamente de un cuento que se titula así, El retrato. Es un cuento incluido en los cuentos de San Petersburgo, de Nikolai Gogol, aquellos cuentos que fascinaron en su momento, sorprendieron muchísimo y luego estudiados por maestros como Vladimir Nabokov. En esos cuentos él, con sus técnicas singular, mezcla perfectamente asuntos fantásticos con hechos cotidianos, ¿no? Y de tendencia realista. Cuentan muy bien su época y se acercan con mucha ironía a la condición humana. El retrato en concreto es un cuento de esos, se supone que en el siglo XIX sería una historia escalofriante, ¿no? De esas que daban miedito. El retrato de un prestamista, un maligno prestamista que se ha hecho retratar antes de morir porque quiere tener la inmortalidad, y entonces su alma sigue viviendo en el retrato y poseyendo a todos aquellos que adquieren el retrato, que por supuesto va de mano en mano. Va, digamos, garantizándole el éxito social y económico a sus diferentes poseedores, pero también va buscándoles la ruina personal, ¿no? Digamos, de alguna manera venden su alma. Ahí está el retrato, una manera perfecta de acercarse a los cuentos de San Petersburgo, de Nikolai Gogol, y al mismo tiempo contiene interesantísimas reflexiones sobre el mundo del arte. Y, hombre, ya no da miedo, pues ya no es el siglo XIX. Bueno, un poco de miedito sí que da. Estamos en una era en la que todos llevamos una cámara en el bolsillo, en la era del selfie, de la exposición en redes sociales continuamente, sobre todo de nosotros mismos y también de los demás. ¿Crees que podemos hablar de la época más narcisista, precisamente atendiendo a los retratos? Sí, es verdad que hay un boom en torno al retrato. Ni siquiera con ese nombre, no con ese nombre, tú le dices a alguien, ¿te has hecho un retrato? O le haces esa pregunta a un niño de 15 años, ¿te has hecho un retrato? Y probablemente te responda, no, me he hecho un selfie. Pero sí, es un retrato. Y efectivamente el hecho de la cámara digital, de que todo el mundo tenga acceso a poder captar ese momento, está haciendo que se multipliquen, ¿no? Que los retratos se multipliquen en las redes sociales. Como dice Foncuberta, las imágenes están furiosas, ¿no? Además hay una agresividad casi en el número de imágenes que se producen en cada momento. Yo creo que es una imagen obsesionada una sociedad obsesionada con la imagen, pero con imágenes de todo tipo. Lo que sucede, o quizás lo que más curiosidad a mí me genere de forma personal, es eso, ¿no? El desvirtuar la naturalidad o querer un poco eliminar lo natural para que sea suplantado por la superficialidad de un filtro, de un enfoque que hace parecer que las cosas son diferentes a lo que son realmente. Yo creo que más que narcisista es una sociedad preocupada por aparentar, que eso es quizás lo que le diferencie del resto de la historia del retrato, que a lo mejor tenía un carácter más naturalista. Eso, hablábamos de cómo pretendíamos a través del retrato recordar a otros seres o seres que habían fallecido o dejar nuestra huella como persona que había hecho algo importante y que quiere dejar constancia de su estatus social. Ahora
no solo queremos reafirmar eso, sino que queremos crear un yo nuevo, es crear como un nuevo yo, ¿no? A través de la fotografía y a través de la imagen. Estefanía Camejo, muchas gracias por atendernos, ha sido un placer charlar este ratito contigo en Canarias Escultura y mucho éxito para todas esas exposiciones y esos proyectos que tienes por delante. Muchas gracias, encantada. Gracias, Laura. Atrapan la mirada del artista o el alma de quien es retratado. Nos atraen porque nos adentramos en la intimidad de quien nos interpela desde la obra o nos reflejamos en su rostro. Nos cuentan historias o nos plantean preguntas a través de sus miradas. Retratos que son iconos o que representan a toda una época. Retratos que nos fascinan y con los que estamos construyendo hoy nuestra propia historia. I don't need your tips. Shut up, silly.